Estas fueron las últimas frases escritas por el director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, momentos antes de ser asesinado por el narcotráfico en la noche del miércoles 17 de diciembre de 1986. Después de la conmoción nacional que causó el hecho y las voces de rechazo, en solidaridad con el Espectador y reclamando protección a la libertad de prensa, todos los medios de comunicación de Colombia silenciaron sus voces durante 24 horas. Una marcha que recorrió las calles de Bogotá dejó testimonio del clamor por la justicia que nunca llegó. El asesinato de Guillermo Cano fue apenas el comienzo de una sistemática persecución del narcotráfico contra el Espectador. En una vieja, oscura y húmeda casucha de la calle El Codo, en la ciudad de Medellín, se imprimió el 22 de marzo de 1887 el primer número de El Espectador. Era una pequeña de 4 páginas, cada una de ellas del tamaño de un octavo de pliego de 70%, medida común del papel de imprenta en esa época. Se publicaba una vez por semana y su edición alcanzaba escasamente al medio millar de ejemplares. El modesto taller había sido adquirido a base de cuotas voluntarias suscritas por amigos personales y por políticos. El Espectador es un periódico liberal colombiano con circulación nacional del sector de información, fundado en la ciudad de Medellín por Fidel Cano. Es el periódico más antiguo de los que actualmente son publicados en Colombia. Está centrado en noticias de opinión y última hora. No obstante, maneja un contenido deportivo, internacional, cultural, tecnológico, de entretenimiento, especiales y demás. Es un periódico colombiano, redactado en español y de tirada nacional, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Se considera el rotativo de mayor prestigio y antigüedad tanto en Colombia como en gran parte de América Latina. Su nombre se debe a la gran admiración de su fundador por el poeta Víctor Hugo, quien colaboraba en Francia en un diario que llevaba el mismo nombre. Debe aclararse que en el momento en que nace El Espectador, Colombia se encuentra bajo una hegemonía conservadora impositiva que cercena libertades y no ve con buenos ojos el ejercicio de la libertad de opinión. Asimismo, El Espectador sufrió varias suspensiones producto de la censura desatada por los distintos gobiernos políticos. Primero, la llamada regeneración, quienes adoptaron una tendencia a la intolerancia política que no tardó en repercutir en la libertad de prensa. Segundo, otro de los conflictos sufridos en sus primeros años fue con la Iglesia Católica, que ejercía una posición social preponderante en la época. Tercero, apenas 3 meses después de su lanzamiento, el 8 de julio de 1887, el periódico fue clausurado por el gobierno de Núñez por considerarlo subversivo. Cuarto, más tarde, ese mismo año, ocurrió un nuevo cierre, esta vez por mano del presidente delegado Carlos Holguín. Quinto, en agosto de 1893, por mandato del gobierno de Antioquia, Abraham García, el periódico fue cerrado nuevamente, esta vez con la detención de Fidel Cano, quien fue puesto en prisión durante casi un año por haber permitido la publicación de discursos del Indio Uribe. En marzo de 1986, el periódico vuelve a aparecer para enfrentar 2 nuevas clausuras, una en junio de ese mismo año y otra en octubre de 1899, cuando se vio obligado a cesar sus actividades por la Guerra de los 1000 días. Séptimo, a finales de 1904, bajo el poder de Rafael Reyes, fue cerrado de nuevo por razones de índole política. Este fue el periodo de cierre más largo que tuvo que enfrentar el periódico. Tras la muerte de su fundador, Fidel Cano, ocurría en 1919, el diario se consolidó como una empresa familiar. La dirección del periódico recayó en manos de Gabriel Cano, hijo del fundador y hasta entonces codirector del periódico. La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla ante el régimen dictatorial. El periódico asumió una actitud de oposición frontal, lo que le costó grandes cantidades de dinero en multas impuestas por el gobierno y una suspensión indefinida en febrero de 1956. El 22 de marzo de 1964, las instalaciones del diario se trasladaron al occidente de Bogotá, sobre la avenida 68, conocida como Avenida El Espectador. El Espectador había perdido
a uno de sus mayores anunciantes, Grupo Gran Colombiano, y emprendió la batalla contra uno de los problemas más grandes del país, el narcotráfico. De esta lucha se desprenden dos acontecimientos que golpearon seriamente al periódico, los cuales fueron el asesinato de Guillermo Cano, el director en ese entonces, que fue el 17 de diciembre de 1986 por el cartel de Medellín, y la explosión de un carro bomba en la sede del periódico que dañó seriamente las instalaciones y dejó un saldo importante de heridos. Las dificultades mencionadas anteriormente culminaron con el colapso financiero del periódico. Toman la decisión de vender El Espectador al grupo empresarial Santo Domingo. El 29 de mayo de 1996, el diario inauguró su sitio web como parte de la campaña emprendida desde el 22 de marzo de ese mismo año a fin de poner al periódico en armonía con los avances tecnológicos. El Espectador es una empresa de generación de contenido informativo con alcance mundial, que cubre y descubre los eventos noticiosos más importantes de Colombia y del mundo de forma más profunda y analítica, a través de diversas plataformas físicas y digitales. Está dirigido a audiencias educadas principalmente de nacionalidad colombiana, que reconocen la importancia de estar informado y valoran poder entender las causas y las consecuencias de las noticias más allá de su ocurrencia. El Espectador se diferencia por su independencia y pluralismo, porque defiende las ideas y principios democráticos y porque hace un gran énfasis en el periodismo de opinión calificada. El Espectador será reconocido como el proveedor de información noticiosa de mayor influencia en el país por su capacidad de captar y descubrir los hechos más importantes de Colombia y el mundo, desarrollándolos de forma profunda y analítica. A través de sus diversas plataformas llegará cada vez a un mayor número de personas con características demográficas y psicográficas homogéneas, las cuales se constituirán en audiencias muy atractivas para anunciantes de todo sector económico. Valores corporativos figuran la honestidad, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la creatividad y su servicio al cliente. El Espectador tiene como objeto social: 1. La importación de toda aquella materia prima, papel y tinta para la realización de sus productos de manera local. 2. Disminuir la explotación forestal en el mundo. 3. Realizar negociaciones con compañías nacionales e internacionales. 4. Realizar estudios de mercados nacionales e internacionales. Y 5. Como la sociedad debe estar totalmente informada de la noticia a publicar, siempre realizan una investigación y verificación a fondo de esta. El Espectador es una de las más grandes empresas informativas a nivel nacional, donde se cuenta con aproximadamente 1.000 trabajadores y tienen una sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá, pero asimismo tiene diferentes puntos de venta a nivel nacional en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Después de conocer la misión, la visión y la evolución del periódico, pudimos encontrar que El Espectador fue el primer medio de comunicación en Colombia en comercializar sus contenidos mediante la implementación de suscripciones digitales, ya que una de sus principales estrategias es reducir la explotación forestal, lo que los llevó a implementar otra de sus principales estrategias, como lo es la digitalización del periódico. Gracias al avance tecnológico, y como todos bien sabemos, hace mucho tiempo el periódico uno solo lo podía comprar físico y se podía enterar uno solo de las noticias y de todo lo que pasaba por leer el periódico. Ahorita, con la evolución tecnológica que hay en el mundo, podemos encontrar las noticias también de manera digital. Entonces El Espectador no se conformó solo con imprimir el periódico, sino que quiso abarcar todo tipo de público. Entonces, ¿qué hizo? Creó también plataformas digitales donde muestra sus noticias, todo lo que pasa en el país, y pues ganadores que fueron de muchos premios gracias también a todos estos avances y a estas estrategias que siempre utilizan. Otra de sus estrategias es la publicación periódica distribuida de lunes a domingo. Al principio El Espectador solo publicaba los domingos, la gente solo podía comprar el periódico en supermercados y solo era los domingos. Ahora lo venden de lunes a domingo y lo pueden encontrar en supermercados, en tiendas de barrio, en puesticos de dulces, en diferentes puestos informales.
Entonces digamos que la comercialización del periódico de manera digital y de manera física siempre ha sido muy buena. Por eso es que El Espectador es uno de los periódicos más importantes del país y que a diario nos están llevando una información muy clara, muy acertada con todas sus noticias. Gracias a su trayectoria y experiencia han logrado transformar sus contenidos de acuerdo con las nuevas tendencias del periodismo y preferencias de los consumidores. De esta manera se han convertido en un medio de comunicación líder en la difusión de contenidos socialmente inclusivos y responsables tales como La Puya y Las Igualadas. La Puya es un espacio donde literalmente le tiran pullas a todos los integrantes del sector público del país, o sea, a los políticos. También se han convertido en promotores del cuidado del medio ambiente mediante la estrategia Vivo, que quiere decir bienestar humano y biodiversidad, y de la paz. Igualmente hacen parte de su diversidad y productos la revista Cromos, que es un referente de moda, estilo de vida y reportajes gráficos que resaltan la historia de nuestro país. Asimismo, la revista Vea, que es una especializada en noticias de la farándula nacional e internacional. Es la revista más leída del país.